estamos los tres. Y con la participación de los que están acompañándonos, así que bienvenidos, sea que nos acompañen en presencial, pues en directo o en diferido. Sí, muchas gracias por los que nos ven y los que nos verán más adelante. De verdad les damos la bienvenida. Muchas gracias a este Dead Coffee Más, un día más de reflexión y aprendizaje, donde hoy hablaremos acerca del duelo por desastres naturales. La doctora Claudia nos estaba mencionando que no solo son terremotos los que vivimos en México, sino también hablamos acerca de tornados, inundaciones. Como acaba de pasar en Libia, ¿no? Con más de 10.000 muertos, eso es una barbaridad. Sí. Así es. También hablamos de derrumbes, hablamos de huracanes, hablamos de pandemias y de endemias. Estamos hablando que los desastres naturales son muchos y el día de hoy pues tenemos al doctor Montoya que va a compartir con nosotros cómo es que se viven estas pérdidas, cómo es que se viven estos duelos. Así es que muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Claudia. Y pues entonces empezamos, ¿no? Doctor Montoya, pues, ¿qué le parece entonces si nos habla acerca de cómo se vive este duelo, de este impacto, ¿no? Cuando nosotros consideramos que, pues, no sé, estamos preparados o no para poder afrontar una pérdida. Hay veces que son súbitas, son repentinas, no esperadas, y simplemente sucede, ¿no? Aquí en México, pues ya hasta esa fecha, como que ya tenemos un poco de miedo, vamos a hablar de todo esto, nos predisponemos, ¿no? Pero cuando no nos avisan, cuando de repente llega, entonces queremos que nos hable un poquito de este tipo de duelo por desastres naturales. Afortunadamente no pasó nada, ¿no? No pasó a mayores, pero por supuesto que sí, mucho susto. Antes, decir pues que un desastre lo podemos definir como un evento que tú mencionaste, un evento que ocurre de repente, inesperada e incontrolablemente. Es por supuesto de naturaleza catastrófica e implica la pérdida o amenaza de la vida, de la propiedad o de otras pérdidas secundarias asociadas. Además, altera mucho el sentido de comunidad de la familia y a menudo provoca consecuencias adversas para los supervivientes. Eso así podríamos definir como lo que es un desastre natural. En principio, pues son, por supuesto, pérdidas múltiples. Yo no diría suerte, desde el punto de vista del servicio y la atención, estuve atendiendo las familias de la escuela Repsamen, que recordemos cayó, pues aplastó a 20 y pico de niños. Y yo les di una conferencia, una plática de duelo a los familiares. Esa iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba en México, llena de todos los familiares y demás acompañantes. Y porque atendió a esas familias, ¿no? Lo que es la Fundación Acompaña. Y luego en la sede de ese entonces de Acompaña, pues yo hice varios debriefing con las familias de estos niños fallecidos. Y la vivencia, pues, está llena de cosas, ¿no? Porque un desastre de este tipo no solamente se lleva vidas, se lleva tranquilidad, se lleva propiedades, te expones a pérdidas también de mascotas, de juguetes, de cosas, pérdidas ambientales, de colegios, de rutinas, ¿no? Que se altera completamente la rutina de todos. Y pues se va a afectar mucho la realidad, el centro de vida y por supuesto la personalidad. Además, en muchas ocasiones se produce un shock inicial. Miremos, por ejemplo, retrocedamos que también se cumplió este mes en el 11 de septiembre del 2001, la catástrofe, el desastre de la caída de las Torres Gemelas por el atentado, ¿no? Que murieron más de 3.000 personas y se produjeron muchísimos estados de shock, ¿no? Hay gente que no se ha recuperado incluso, que quedó con un síndrome de estrés postraumático. Además, las personas, sobre todo las personas, no, ni las jóvenes, los niños y los adultos también,
van a exponerse a la angustia de los adultos, a manifestaciones muy dramáticas, a veces histriónicas, a exponerse a ruidos, a muchos ruidos, explosiones, olores raros, no solamente a gas, sino a podredumbre, ¿no? Y sobre todo mucho miedo de que se reproduzca el evento en caso de temblores y terremotos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso puede, tanta cosa junta, pues realmente colapsar la capacidad de afrontamiento de cualquiera y quedar como paralizado, porque no sabes qué hacer. De hecho, en los terremotos se ve mucha gente que va deambulando y no sabe para dónde va, de lo aturdida que está por todos estos eventos, ¿no? O sea, se necesita mucha atención inmediata, ¿no? Cuanto antes, sobre todo atendiendo un poquito a a las pirámides de Maslow, ¿no? Asegurar primero que nada la vida de las personas, que estén protegidas, que tengan hidratación, alimentación, que se sientan atendidos, que puedan dormir, que puedan descansar, etcétera, etcétera. Sí, es un auténtico desastre. Así es, Doc. Y aquí, por ejemplo, en México, aquí en donde yo vivo, en Coahuila, hemos tenido derrumbes en minas que han sido catastróficas y que no se han podido solucionar y que ya pasó mucho tiempo y que todavía hay este sentido de injusticia y de que las autoridades no funcionan, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos considerar además que un desastre natural provoca un duelo en dos dimensiones, ¿no? En la dimensión personal como individuos, pero también en la dimensión social o colectiva. ¿Nos podría hablar de esto? Porque Sí, afecta a mucha claro. gente. Pues aquí yo vivo en los Andes y tenemos muchísimas minas. Aquí tiembla todos los días, ¿no? Y hay terremotos todos los días en esta zona donde yo vivo. Y también hay que tener en cuenta que es el país donde más llueve en todo el mundo, entonces aquí también hay inundaciones que no veas. Pues aquí tenemos de todo, como se decía antes, de todo como en botica. Y hay de todo. Y por supuesto, una de las cosas particulares que tienen los desastres es que produce duelos en muy distintos niveles, ¿no? Es como multinivel, ¿no? En lo que se produce el duelo porque te afecta a ti como persona, te afecta a ti como familia, a ti como colonia, a ti como área de la ciudad donde vives, el sector. Te afecta como ciudad, te afecta como estado, te afecta como país, como nación, como mundo, ¿no? Sobre todo, mira, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Libia, eso no nos ha afectado a nosotros directamente, pero nos duele a todos lo que pasó allí y también lo que pasó en el terremoto Marruecos. Ajá. en Marruecos, lo del terremoto de Marruecos que también se ha llevado tantas personas muertas y eso que ocurrió en un solo continente, en África, ¿no? Entonces, imagínate cómo puede estar el continente de conmovido y de hecho, a veces cuando hay esa concentración de tantos muertos. Yo no sé cuántos en total hubo, pero cerca de 20.000 muertos entre los dos eventos. Creo que, bueno, no como 12.000 o 15.000. No me acuerdo cuántos muertos hubo en el terremoto, pero sí sé que en Libia el número de muertos fue más de 10.000, ¿no? Ustedes me corrigen. No, sí, más de 10,000. Ante esa masa de gente muerta, ese dolor, imagínense el dolor. Y si hablamos que el dolor es una energía, imaginen lo que nos llega una oleada de dolor impresionante que a veces no sabemos por qué nos sentimos tristes o por qué será lo que me pasa que hoy no me siento como bien, pues es que nos está llegando, ¿no? Como humanidad, ese dolor tan terrible. Y a veces se hacen solamente conmemoraciones, se honra las vidas perdidas, se hacen conmemoraciones, se le da el valor a lo sucedido solamente a nivel local, ¿no? Pues a ti como familia, aunque perdiste varios familiares en el terremoto, a veces los gobiernos locales, pues ponen, decretan que tantos días de luto. Pero bueno, las cosas van pasando. Miremos, por ejemplo, el mismo terremoto del 2017. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces se ha conmemorado la muerte de los fallecidos en el terremoto del 2017? Lo ha hecho la familia. Poco se hace. Bueno, llega
llega el 19 de septiembre y la gente está más asustada que otra cosa, ¿no? Pendiente de si va a sonar la sirena por el simulacro, lo que sea, ¿no? Y asustada, pero ¿cuántas veces se ha conmemorado la vida de todas las personas que han fallecido en tantos terremotos que tenemos en el mundo? Eso no suele hacerse. Entonces es como, sálvese quien pueda, ¿no? Si a ti te toca un terremoto, te toca un desastre natural, una inundación, pues de malas. Y arréglatelas como puedas, porque yo no conozco prácticamente ningún estado que haga eso de forma periódica. Puede que haya estados que lo hacen una vez, pero no más. Y ese dolor queda ahí queda uno con la sensación como de desprotección. Sí, está bien que vivo en un país que tiene ejército, pero hay una catástrofe y ¿qué pasa conmigo? Vaya, pelee luego por las ayudas que te va a dar el Estado. Te puedes morir sin recibir un peso, ¿no? De las ayudas del Estado. Entonces, este tipo de duelos que tú planteas, ese dolor social que nos queda muy cojo, pues, sin atención, sin resolver. Porque normalmente cuando hay una pérdida hay un trauma personal, familiar, social para el microcosmos en que tú vives y a veces el macrocosmos si ese es un personaje famoso y el trauma organizacional, ¿no? Porque tú pertenecías a una institución, a una empresa, a una profesión, a un colegio y tampoco se hace nada, ¿no? O sea, pues que ese dolor sí queda por trabajar. Así como hay, a mí me gusta mucho lo que hacen los Estados Unidos del Día de Acción de Gracias, ¿no? Nosotros deberíamos de tener en nuestra América hispanoparlante días de conmemorar a los ausentes, ¿no? Porque tenemos muchos muertos, la verdad. Y eso no debería de ser solamente una vez al año, debería de ser cada mes sea un mes para conmemorar a los que ya partieron, que contribuyeron a construir lo que hoy es las Américas, ¿no? Así sea, pues, que tengamos mucha violencia, por supuesto, estamos creciendo como sociedad, pero queda uno con esa mal sabor de boca de que, pues sí, te tocó la muerte y arréglatela como puedas. Si tienes con qué pagar un terapeuta, pues págatelo, pero si no, te toca vivir eso sin ayuda. Pues, doctor, como usted nos menciona, pues bueno, vemos que entonces estas pérdidas o estos desastres, pues bueno, son de gran magnitud porque afectan muchos ámbitos, ¿no? Traen muchas pérdidas múltiples, ¿no? Nos agarran siempre desprevenidos y sin recursos, como usted lo menciona. Y pues bueno, entre las pérdidas materiales nos gustaría que nos hablara un poquito, porque como usted lo menciona en el temblor, el gobierno nos ayuda, mencionan que va a haber apoyos. En el temblor del 17 decían que iban a construir casas a las personas damnificadas y es tiempo que esas personas pues perdieron su patrimonio, perdieron lo poco, lo mucho que tenían, ¿no? Edificios que eran edificios de casa habitación rentables, pues esa persona perdió toda su inversión, ¿no? ¿Cómo vive una persona que pierde su casa? Que hay un derrumbe, que se lleva el poblado, que se lleva a sus familiares y aparte él sobrevive. ¿Cómo afronta esta pérdida material? Pues con mucha tristeza, ¿no? Porque el esfuerzo por tenerla fue muy grande, ¿no? Y también la tristeza se aumenta, se ve magnificada por muchas variables. La primera porque te tocó a ti, ¿no? Y la segunda porque sabes que ya no hay nada, pues porque el gobierno no te va a dar otra casita, ¿no? Y las promesas se quedan en eso, en puras promesas. Entonces viene toda la desgracia de ver qué voy a hacer, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? Me voy para donde mi familia, pero estamos cansados y la cosa. Entonces da también mucha rabia, ¿no? Rabia pues con la vida, con los gobiernos locales, con los políticos por las promesas, ¿no? Es una decepción de sociedad, porque yo podía tener confianza en que sí, esta sociedad es justa, las leyes no sé qué, pero cuando hay los desastres uno se da cuenta que muchos están solamente en el papel. Ese que le da a uno rabia también, ¿no? Y decepción terrible, porque uno pensaba que las cosas iban a ser diferentes.
así como las promesas de campaña. Y, Terribles. y aparte de esta situación que nos está diciendo de la falta de recursos o de despliegue, por ejemplo, cuando aparte de todo hay una falta de disponibilidad de llegar, cuando son comunidades que están muy aisladas, cuando no hay disponibilidad de transporte, cuando, por ejemplo, allá en Colombia, no sé, comunidades que están en lugares muy altos, que no hay caminos, o por ejemplo, cuando también la situación climática, pues hubo inundaciones porque está lloviendo, como en su caso, ¿no? Que dice usted, aquí llueve todo el tiempo. Y pues esto también imposibilita la llegada de ayuda, de recursos. Ahí cómo se vive esta frustración, cómo ayudar, aumenta el duelo, lo hace más difícil. Aquí hay muchísimos derrumbes, ¿no? Por la lluvia va dañando pues las carreteras, ¿no? Y hay derrumbes y desaparece mucha gente en la que ni siquiera se recuperan los cuerpos después. Entonces, todas estas tragedias con el difícil acceso lo que hace es complicar y generar todavía más indefensión. No tengo quien me defienda. Vivo en un país que no me ayuda absolutamente en nada. ¿Y qué es lo que sucede? La respuesta inmediata se le hace mucho ruido, ¿no? Uy, no, pues el Estado despliega 50 helicópteros y 138.000 toneladas de alimentos y de no sé qué, de no sé cuánto, y le hacen mucho ruido. Pero desafortunadamente, y después es que se sabe, se pierde. Mira, yo he escuchado las noticias que se pudre comida, se pudren ayudas que la gente dio, el dinero desaparece. Y esas promesas de que les vamos a reconstruir la casita han pasado años y eso por ninguna parte se aparece, ¿no? Entonces hay mucho ruido al principio, pero la ayuda continúa. Y eso que no hemos hablado de la ayuda psicológica, porque esa pues, se puede atender ahí mismo, pero después arrégleselas como usted pueda, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en estos casos, la ayuda más importante es a largo plazo. Obviamente lo inmediato es importante, pero la verdadera ayuda debería de ser a largo plazo. ¿Y a quién le toca hacer eso? Muchas veces le toca pues a las organizaciones no gubernamentales, a la iglesia que presta todas estas organizaciones que tienen voluntarios, pues son las que terminan haciendo alguito, ¿no? Pero desafortunadamente los desastres solo llevan a tristeza. Yo no sé cómo será en países más desarrollados. Por ejemplo, yo no tengo ni idea cómo ha sido la ayuda que pueden haber recibido los japoneses por el desastre del reactor que me viene ahora a la cabeza porque hace poquito vaciaron un montón de agua, ¿no? Contaminada en el océano. Yo no sé cómo ha sido la ayuda que ha tenido los vecinos de esa zona por el desastre del reactor. Ni idea. O cómo es en otros lugares, porque uno ve en Estados Unidos que tanto se habla como si fuera ideal y yo sé que la ayuda, pues puede que hagan mucho ruido al principio, pero después no hay nada. Es como los atentados, ¿no? Que es otro desastre, atentados en los colegios, masacres en los colegios. Ellos tienen planes para ese día, pero pregúntales porque tenemos varias compañeras que viven en Estados Unidos y que han trabajado, trabajan en escuelas y nos dicen, para ese día sí, está asignada, esta persona se lleva para los niños, esta persona se encarga de comunicar a los padres, esta persona no sé qué, pero ¿y después qué hacen? Ah, no, nada. Después no hay un acompañamiento, a cada cual le toca buscar su propio acompañamiento y entonces, porque el desastre no se quita, los efectos del desastre no se van a curar ahí mismo, ¿no? Y la gente, de verdad que una de las cosas más terribles es exponerte a lo que viene después del desastre, ¿no? No solamente la pérdida de tu ser querido, sino en el inmediato ser testigos de gente aplastada, gente quemada, gente desmembrada, de gritos, de olores. O sea, sensorialmente te llenas de unas cosas que te van a producir flashback si no los aprendes a manejar adecuadamente, ¿no? Esas repeticiones con pesadillas, ¿no? O sea,
Sí, de hecho son terrenos muy propicios para el síndrome de estrés postraumático, por supuesto. Doctor, le agradecemos a Lupita Maya que nos acompaña, gracias a Normita Loyola también, a Yolanda Galas y a Rosario Buitrago. De verdad es un gusto. Gracias que nos acompañen y estén aquí con nosotros. Doctor, como usted ahorita lo mencionó, la parte de la comunicación o las comunicaciones, el hecho de no tener comunicación con tu ser querido. A mí me inquieta mucho esta parte de decir, no tengo forma de saber si está bien, quedó sepultado, se lo llevó la ola, está con vida, aparte de todas las comunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones que no están disponibles. No tengo acceso al radio, no tengo acceso al teléfono, no tengo acceso, y a lo mejor todavía las noticias que yo escucho, híjole, todavía me preocupan y me inquietan más, aparte si hay más amarillismo y demás. ¿Cómo podemos o cómo se puede manejar en el duelo, en una pérdida, esta pérdida también de la comunicación y de las comunicaciones? Pues, a ver, una de las cosas más importantes que deberíamos de hacer ante estos desastres masivos es hacer debriefing, ¿no? Hacer debriefing, muchos debriefing al mismo tiempo, es decir, hacer reuniones con grupos, ¿no? Unir a las personas, ¿no? Concentrar a las personas, por ejemplo, como cuando pasa que se cae un avión, ¿no? Y mueren todos los pasajeros y los tripulantes y concentran a las familias y las dividen en pequeños grupos para poderlos controlar y darles información. Pues más o menos pasa lo mismo, ¿no? Cuando sucedió aquí, por ejemplo, hace como 20 y tantos años que hizo erupción un volcán y el volcán derritió ¿cómo se dice? Una masa de hielo enorme y se produjo una avalancha gigantesca que literalmente borró un pueblo, que es por donde vive la jefa. El pueblo, en este momento se me olvidó. Bueno, el caso es que hubo unos 30.000 muertos. Y yo me acuerdo de la imagen de esa niña que la querían sacar, que estaba atrapada y que al final se murió porque no la pudieron soltar, ¿no? Sacar. Pero en eso se concentran a los sobrevivientes y se les concentra y se trabaja con ellos. En el caso que tú planteas, pues hay que concentrar a las personas y darles información veraz, estarles informando periódicamente con información que tú vas a recibir. Y ahí sí, los estados que tienen experiencia en catástrofes trabajan muy bien, ¿no? Organizando ese tipo de cosas. Pero el después, ¿qué? El después, los días después del desastre, es lo problemático, porque todo lo que tú lo planteaste, así como lo planteaste, son agravantes de la situación de crisis, porque si no tengo noticias, pues me voy a angustiar más, puedo entrar en pánico, bueno, la cosa se complica, son todos factores agravantes. Y ahí se necesita mucho la ayuda de personas que sepan, ¿no? Que estén entrenadas en intervención en crisis, en debriefing y en defusing, ¿no? Sí. Y Doc, esta situación debe ser terrible de angustia y que tiene que ver también con lo de la comunicación. Por ejemplo, pues los que fallecen mueren en circunstancias terribles, ¿no? Y entonces los que quedan son como las preguntas: ¿cómo murieron? ¿Sufrieron mucho? ¿Fue rápido? ¿No fue rápido? Escuchamos de repente que son días que siguen buscando y que están encontrando supervivientes y que ya pasaron 5 días, 6 días, no sé, y esta angustia de los que están, familiares, amigos, que siguen buscando. Uh-huh. ¿Cómo se trabaja este tipo? Ahí se trabaja en la situación inmediata y luego mediata y luego también en Pero es el que periodo tardío. si tú estás en esa situación, te toca salir a buscar. Ajá. Es que eso depende, si vas a estar en un papel activo o en un papel pasivo. Papel activo es que vas a participar en la búsqueda activamente y vas a estar
con otras personas que están en la misma situación, que han sido coordinadas, que tienen como un equipo de búsqueda y vas a recibir soporte desde ese equipo de búsqueda. Pero si estás en una actitud pasiva, que estás en tu casa, pendiente del teléfono, pendiente de la puerta, pues va a ser mucho más desesperante porque la pasividad lo único que hace es aumentar la angustia. Entonces depende de en qué lugar te toque. Todos esos son factores que agravan emocionalmente la crisis, por supuesto. Sí, o no estás ahí, estás en otro lugar, en otro estado, en otro país En y otro tienes país y no sabes familiares. qué pasó, pues el nivel de angustia va a aumentar y habrá que buscar ayuda para aquellos que carecen de información, porque si yo estoy aquí y ocurre una desgracia, yo qué sé, en París, y yo no sé nada, me va a generar una ansiedad terrible. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues busco ayuda, busco quien me ayude con esta ansiedad tan terrible y probablemente necesite algún medicamento, alguna contención, alguna técnica de relajación inmediata. O sea, ahí sí le tocaría a cada cual pues hacerlo porque no podemos llegar a todo. Tienes el micro cerrado, Ana. Ay, Ya. perdón, es que de repente se me atora la garganta. Muy bien, usted nos hablaba acerca de la intervención en crisis, de la importancia de esa primera respuesta que recibe la persona. Ajá, la intervención de los bomberos, de los paramédicos. ¿Cómo se puede hacer? Usted ya lo mencionó, la importancia de hacer el debriefing, el diffusing, pero ¿cómo podemos, ya sea la persona o depende de un tercero para poder dar, pues como esta atención primera, que puede recomendar que todos aprendan a hacerlo, que la familia lo haga? ¿Cómo podemos trabajar esta primera contención que se necesita en este momento de pérdida? Pues así como cualquiera de nosotros, y no tiene que ser profesional de la salud, puede hacer un curso de primeros auxilios en caso de un infarto, en caso de una convulsión, lo que son los primeros auxilios. También hay muchos cursos gratuitos que cualquiera puede hacer y hay muchas instituciones que lo dan gratuito, un curso de primeros auxilios psicológicos, pero poca gente los hace, ¿no? Pensando que eso no va a pasar. Pues hay que hacer cursos de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Donde te enseñan o te dan un primer paso, ¿no? Una primera información sobre lo que es un debriefing y un diffusing y cómo hacerlo. Claro que estas técnicas de intervención en crisis de tipo grupal, pues se va adquiriendo habilidad, no porque hagas un curso, sino porque lo hagas, ¿no? Por la práctica, ¿no? En la práctica, y si estás acompañado de una persona que ya lo sabía hacer, pues muchísimo mejor. Nosotros hemos dado muchos cursos de briefing y de fusing y bueno, la gente sigue sin saber qué es eso, ¿no? Y te dicen, ¿y eso qué es? Es como se come. Porque no saben qué es eso cuando es una técnica que tiene por lo menos más unos 40 años, ¿no? En el mundo, eh, ya digamos que establecidas, ¿no? Como tales, unos cerca de unos 40 años. Entonces, sí, hay entrenamiento en eso, deberíamos de entrenarnos, pero siempre dejamos todo para el final, ¿no? Cuando ya suceden las cosas. Es como ese curso que tengo yo de simulacros de muerte. Pues hemos hecho simulacros de terremoto muchas veces, ¿no? Cada año se hacen, en varias ocasiones del año se hacen simulacros de terremoto porque vivimos en zona de terremotos y a veces de incendio, pero nunca se hacen simulacros de muerte por si alguien en la casa muere. Y eso no significa que el simulacro que tú hagas de terremoto no significa que vas a estar feliz si hay un terremoto. Te vas a asustar y sales corriendo. Pues con la muerte pasa lo mismo. Puedes hacer simulacros de muerte y eso no significa que entonces vayas a recibir la muerte sonriendo. Por supuesto que te va a angustiar, pero ya sabrás qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Cuando ocurre la muerte, ya lo has aprendido y empezarás a poner en práctica eso que has aprendido. Entonces sí deberíamos de todos preocuparnos por hacer cursos de primeros auxilios psicológicos, porque esto puede pasar en cualquier momento. Y tan importante es para uno como para dar la contención a la familia
y como para los equipos de salud, de bomberos, de protección civil, que lo hagan. Porque también Claro. los defusing son importantes para ellos. Porque Es también, que ¿qué ellos, ¿no? pasa, no? Después de la devastación, necesitan ellos hablar, desahogarse. Lo intenté, no pude, pasó esto, la explosión, los niños. Es que ellos también necesitan mucho trabajar esta técnica del defusing. Es que de hecho ambas técnicas vienen de, aunque son técnicas que originalmente eran militares, siempre lo han hecho los programas de defensa civil y de rescate, ¿no? Ellos tienen sus sesiones de defusing, pues para no quemarse, porque estar expuestos a rescatar cuerpos destrozados, pues no es nada agradable, ¿no? Y se pueden quemar fácilmente. Pero así como les decía que cualquier persona puede aprender de hacer un curso de primeros auxilios, también cualquier persona puede hacer un curso de primeros auxilios psicológicos, porque eso no es exclusiva propiedad de nadie. Eso lo puede hacer cualquiera que esté debidamente entrenado. Sí, doctor. Hablando de esta situación del duelo doble, ¿no? El duelo comunitario, el duelo individual. ¿Cómo funcione la comunidad? ¿Cómo gestione la comunidad este proceso? ¿Va a incidir en el duelo individual? Es decir, por ejemplo, hay comunidades muy apoyadoras que trabajan mucho, que están muy unidas y bueno, pero hay otras que son terribles, ¿no? Ni siquiera los vecinos se hablan, ni se conocen, ni a veces ni yo no sé quién vive en la esquina y si desapareció o no desapareció. ¿Eso va a influir en el duelo individual? Por supuesto que sí, por supuesto. Si la comunidad reacciona cerrándose sobre sí misma y dándole atención y protección a los miembros de esa comunidad, los resultados serán mucho mejores que si nadie hace nada, ¿no? Muchas comunidades han aprendido a responder así y eso es de admirar en muchos países, ¿no? En donde todo el mundo reacciona para proteger a las familias sobrevivientes, ¿no? Y eso lo ve uno a cada rato en ciertos países, no en todos. Y es algo para aprender, ¿no? A veces nosotros, pues, los latinos a veces no hacemos nada de eso, pero nos falta aprender mucha cultura social. Y, bueno, por eso pasa lo que está pasando, ¿no? Que cada cual aquí hace lo que puede. Aunque también es importante considerar, doctor, que por ejemplo aquí cuando fueron los temblores, sí había gente de las comunidades religiosas, mi sobrino, mis hermanos, y dijeron, vamos a ayudar, ¿no? Lo que podamos hacer, desde sacar piedras, desde lo que puedan hacer, ¿no? Mucho ayuda al que no estorba, pero también manos pueden ayudar. Pero también hay solidaridad, también hay personas que ayudan. Nuestra comunidad latina a veces también se da que sí te preocupas por el otro. Tal vez ya a largo plazo es lo que nos hace mucha falta, pero a lo mejor en corto plazo la gente se involucra, se interesa, ayuda. Hay gente como que va, incluso lleva alimentos, ¿no? De su dinero pone para dar tortas, para poner Eso. atoles, refrescos, para alimentar a la gente que se quedó sin nada o la propia gente de ayuda, los voluntarios. O sea, sí también hay solidaridad. En Sí, algunos. sí, en algunas partes. Nos En algunos. falta, no sé que lo hay, pero nos falta mucha más cultura de ese tipo. Mucho. Doctor, ¿y cómo se presenta este síndrome de estrés postraumático? ¿Con cuánta frecuencia y cómo se reconoce? Por si está reciente la pérdida, ¿cómo es que sé que tengo eso? Bueno, las estadísticas pues varían un poquito en ese sentido. Pero sí que conocemos muy bien las características, ¿no? Lo que es un síndrome de estrés postraumático. Eso hay un audio por ahí. Les conocemos bastante bien, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las características más llamativas del síndrome de estrés postraumático? Pues que eso lo describe todos los criterios diagnósticos que conocemos, ¿no? Un síndrome de estrés postraumático podríamos definirlo como un trastorno que surge
como una respuesta generalmente tardía o diferida a un acontecimiento estresante o ante una situación de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica que causaría por sí mismo malestar generalizado en casi todo el mundo. Por ejemplo, catástrofes naturales o catástrofes producidas por el hombre, combates, accidentes graves, ser testigo incluso de una muerte violenta de alguien, el ser víctima de tortura, de terrorismo, de violación o de cualquier otro crimen. La definición propiamente o los síntomas más característicos de este síndrome pues son lo que mencionaba hace un rato, episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma o imágenes en forma de reviviscencias o sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente de una sensación como de estar entumido, embotado emocionalmente, de distanciamiento de lo que está pasando, que llamamos de desapego, de falta de capacidad de responder, estamos como paralizados, de falta de la capacidad de sentir placer y de evitar actividades o situaciones que evocan el trauma, ¿no? Suele incluso temerse las situaciones que recuerdan o sugieren el trauma, con lo cual no vas a querer saber nada del asunto. En ocasiones a veces pueden haber manifestaciones dramáticas de miedo, de pánico, de agresividad, desencadenadas incluso por pequeños recuerdos, ¿no? Por pequeñas cosas que te recuerdan lo que sucedió. Además de eso, tu cuerpo reacciona con lo que llamamos una hiperactividad vegetativa. Estás como tenso, como listo para responder a cualquier estímulo, te produce un gran sobresalto y respondes de manera muy activa porque estás hipervigilante, ¿no? Entonces es un síntoma muy característico que el comienzo generalmente sí se presenta después de la exposición a un evento traumático, a un desastre, y puede presentarse desde unas pocas semanas hasta meses después, aunque rara vez las manifestaciones del estrés postraumático son más de 6 meses. Y el curso va a ser, pues, variable, fluctuante, decimos nosotros. En una pequeña porción puede quedarse incluso como un fenómeno crónico, alterando incluso la personalidad de las personas que fueron expuestas a este síndrome. Es un síndrome bastante grave, bastante grave. Digamos que se empezó a observar en algunas guerras, viendo, por ejemplo, entre el siglo XIX y siglo XX, la Primera Guerra Mundial sobre todo, viendo esos efectos que se veían en los soldados, ¿no? Evaluando esos efectos que veían en los soldados expuestos a explosiones donde murieron todos sus compañeros o cuerpos desmembrados, todas esas cosas tan terribles de la guerra, pues ahí se empezó a describir este síndrome, ¿no? Cuando se hizo muy famoso en la psiquiatría, que llevaba a las psiquiatras, ¿no? A estas frentes, psiquiatría del frente, ¿no? Hacía la atención a estos muchachos que sufrían este tipo de síndrome. Es muy grave y puede dejar secuelas que dañen mucho la personalidad. No, tienes el micro cerrado, eso, micro cerrado. Gracias. Hugo Martínez Telles nos acompaña, gracias por estar aquí, y menciona, ¿cómo se podría sensibilizar a la familia para practicar un simulacro de muerte? En general, las personas dicen, ni hables de eso porque lo vas a traer. Y un gusto verlos. Sí. Sería lo mismo, entonces no compres un seguro para el carro porque eso es atraer un accidente. No compres un seguro de incendio porque eso es atraer un incendio. No compres un seguro de robo porque es atraer un robo. Obviamente, la gente está llena de mitos con este tema, pero el planteamiento es muy sencillo. ¿Qué hacemos si alguien en la casa nos falta? Falta porque se murió. ¿Qué vamos a hacer? No se trata de que no nos duela. Se trata es de conocer qué estrategias de afrontamiento han demostrado ser útiles cuando uno vive la tragedia de una muerte.
yo tengo que conocer por anticipado para cuando se dé la circunstancia, empezar a poner en marcha eso que aprendí. Pero si la gente se resiste, bueno, pues le toca enfrentar la muerte sin ninguna herramienta, con lo cual la cosa se va a complicar y se le va a hacer más difícil. ¿Cómo lo podemos sensibilizar? Pues empecemos por hacerlo nosotros y llevarlo poco a poco a casa o llevar el material escrito que tengamos y dejarlo como visible a las demás personas para que se vayan interesando. Cuando se dé lo que llamamos un momento pedagógico, un momento para hablar de estas cosas, mencionar, bueno, yo estuve en un curso y dijeron que si alguien, que para el duelo era muy bueno caminar por esta y esta razón, que escribir, que esto, aquí. Yo lo comento un poquito porque de eso trata el simulacro, de aprender cuáles son las estrategias para afrontar lo que me pase. Sí, doctor, gracias. Doctora Claudia. Sí, y había mencionado que es muy importante, bueno, la atención inmediata, pero es también no dejar ahí. Entonces, ¿cómo sería la asistencia para una persona que ha vivido esto a corto, mediano y a largo plazo? ¿Hay diferencias? Por supuesto. Lo más rápido es la intervención en crisis, ¿no? Si las personas tienen el recurso, pueden ir donde su terapeuta, pero en mi opinión y en mi experiencia, la mejor atención es a nivel grupal, ir a mi grupo de duelo, ir a mi grupo de personas que vivimos una circunstancia parecida, ¿no? Ese sería como lo que yo haría, ¿no? En esos casos. ¿Y qué tan largo plazo puede ser? Digamos, acaba de suceder el evento hace 15 días, entonces a mediano, eso sería, lo que sigue es mediano plazo y a veces hasta años después sería el largo plazo. Pues no, a largo plazo sería, normalmente las cosas crónicas son cuando duran más de 3 meses, ¿no? Pues a muy largo plazo es tener tu grupo que sabes que puedes ir cada vez que lo requieras, ¿no? Es aquí el perro mío, está haciendo el ruido, Rengo que se alborotó. Entonces, lo importante es que tú sepas que ante esas circunstancias tienes un grupo donde puedes acudir, porque a largo plazo las cosas pueden ser un poquito variables, ¿no? Habrá días en que estás bien y días en que se te agudiza un poco la sintomatología. Entonces, podrás usar tu grupo cada vez que lo necesites. La ayuda más importante a largo plazo son los grupos de ayuda mutua, porque los grupos de ayuda mutua normalmente son gratuitos y tú no puedes estar pagando cada 8 días un terapeuta durante meses y años, porque tu bolsillo no da para eso, ¿no? Entonces, el cambio del grupo siempre está ahí para acompañar a las personas. Oiga, y una pregunta, por ejemplo, en un terremoto, que hay una primera parte del terremoto y se caen, hay pérdidas y se caen edificios y luego en otra réplica, que fue lo que sucedió en el 17, en el 22. Y luego caen otras estructuras y mueren otras personas. Es como una reactivación. No, ¿Cómo se no. presenta aquí? Reactivación sería si te hubiera dado pausa para que se asentara el primer fenómeno, pero es que aquí no hubo ni siquiera se estaba asentando el primer fenómeno cuando ocurrió el otro. Es como si a ti te dan un palo, o te golpean con un palo enorme y te tumban al suelo y tú te vas a levantar y te dan otro palo, no hay tiempo. Entonces eso es un trauma múltiple, ¿no? Ya sería un duelo, en este caso múltiple, muy traumático, de muy altísimo riesgo, que exigiría de aquellos que atienden a estas personas una especialidad muy grande y mucha experiencia en el manejo de duelos complicados, ¿no? Anita, tú. Sí, doctor, Sí. ¿cuáles pudieran ser las emociones que se puede vivir de manera colectiva?
y cuáles puedan ser las emociones que se viven de manera individual ante un desastre. Pues lo habitual, Ana, lo habitual, las individuales, dolor, tristeza, rabia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, y las colectivas a eso se le suma todavía más enojo, ¿no? Más incertidumbre, más desesperación, porque no sabes quién te va a ayudar, porque a eso se le suma, perdí, como tú lo dijiste, perdí todo, y ahora de qué voy a vivir, cuál va a ser mi futuro en un estado que no me cubre todas las necesidades que yo tengo. O sea, colectivamente puede haber histeria colectiva, como ha pasado en algunas ocasiones, revueltas, la gente protestando por la ineficacia de la respuesta ante la crisis, como ha pasado en muchas ocasiones. Suele haber más, a nivel colectivo, suele haber un poco más de ira, tal vez porque muchas veces son estimuladas por saboteadores, ¿no? Que se aprovechan de las circunstancias, pero sí suele haber más enojo, por supuesto, que en las individuales. También como esta injusticia, ¿no? Es colectivo de... Claro, es que esa injusticia ¿qué da la injusticia? Pues enojo, la rabia de que porque es que las cosas son un poco curiosas, ¿no? Limitan, lo veo con los políticos de aquí, ¿no? Que limitan ciertas ayudas, pero ellos no se limitan sus propias ayudas en sus sueldos, ¿no? Al contrario, se los están aumentando. Y definitivamente somos pueblos sin memoria. Así es, doctor. Más aparte, esta parte de la impotencia, ¿no? De esta incertidumbre, de no tener el control, del miedo, de va a volver a pasar, al menos aquí sí es Mira, muy común, ¿verdad? Ya mira el 19 de septiembre, una pregunta directa a ustedes. ¿Qué han aprendido del terremoto del 17? Ustedes, ¿qué han aprendido? Díganme qué han aprendido. Pues que, o sea, el que le toca y a ver cómo buscamos ayuda. ¿Sí o no? pero fíjese que también se ha aprendido el hecho de tomar prevenciones, ¿no? De qué hacer. Tú las tomas en tu casa, aplicas las prevenciones en tu casa. Cuando vivía allá, cuando vivía con mis padres, pues sí, era siempre tener despejadas las escaleras. Era de Tú sabes, indoor. perdona que te interrumpa, tú sabes que la mayor parte de víctimas en un terremoto Es en la se escalera. encuentran en las escaleras. Bueno, pero es que no era un edificio, es la casa de mi mamá, estaba en el segundo piso, pues era bajar, ahí no teníamos elevador. Entonces, si era saca las mascotas, era trata de salir o trata de resguardarte en un espacio donde las columnas sean suficientes por si colapsa la estructura. Pero eso es instintual, ¿no? Eso es instintual. Pero ¿qué has aprendido de esto? En Obviamente, cuestión de filosofía de muerte, sí. Por supuesto que desde entonces se habla de que si hay un temblor puede volver a pasar, ¿no? De que la muerte es parte de la vida, de que la catástrofe puede estar a la orden del día y sí, los 19 de septiembre son sensibles, pero también cualquier otro momento y no pero solo un esta gente que temblor. aprendió que eso es parte de la vida, aprendió estrategias de afrontamiento para si ocurre la muerte. No lo han hecho. Tú porque estás metida en este tema, ¿no? Pero la mayoría de la gente no ha aprendido nada. Ha aprendido que hay que sobrevivir. Si eso ocurre, arrégleselas como pueda o váyase para el rancho si es que tiene un rancho. Pero poca cosa más, ¿no? La verdad es que hemos aprendido muy poquito. Yo no sé si ustedes les ha tocado, pues, algún familiar que trabaje en una empresa, que tenga un edificio bien alto allá en Querétaro o en Saltillo, si esas personas han aprendido algo de la tragedia de las Torres Gemelas. ¿Qué aprendieron? Pues siguen haciendo, como simulacros de terremoto, pero, o sea, ¿ha habido alguna vez alguien que te diga, bueno, vamos a hacer un simulacro por si hay un atentado terrorista como el de las Torres Gemelas, a ver qué haríamos? La verdad es que nos ponemos a mirar qué es lo que hemos aprendido. Y sí, pues sí sabemos la ruta de evacuación, pero ¿qué más sabemos? ¿Qué más hemos aprendido de esas cosas? Hemos Fíjese, aprendido muy doctor, que en poquito. el temblor del 85 México no estaba capacitado para atender y contener este tipo de tragedias.
y de ahí nació Protección Civil, que es una dependencia gubernamental. Después de esto hay una autorregulación donde cada negocio que quiere abrir tiene que tomar cursos de primeros auxilios, tiene que tomar cursos de evacuación, tiene que tomar cursos contra incendios. Y de hecho en todos los establecimientos en teoría debe de haber letreros de evacuación, debe de haber brigadas donde cada una se capacita y debe de haber capacitación constante. Como Entonces, instituciones, sin duda. Como instituciones, sin duda, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Porque el costo ha sido muy alto, pero tú, como sujeto de la calle, ¿qué has aprendido de estas tragedias? Yo estoy seguro de que se han aprendido muchas cosas, pero la mayoría no ha aprendido nada. Ni siquiera saben que la habitación más segura de la casa es un baño. Mucha gente ni siquiera sabe eso. Y seguimos saliendo corriendo y nos caen cosas encima que nos matan, ¿no? Yo creo que nos falta, en atención a desastres, nos falta mucho más talleres, más seguidos, así no vivamos en una zona donde haya tornados, porque podemos estar de vacaciones en alguna parte donde sí estamos en zona de tornado y nos toque un tornado. como el tsunami, ¿no? Que pasó Sí. en el, creo que 2004, 2014. Japón, sí. Entonces, sí, también estás de vacaciones festejando la Navidad y resulta que viene un tsunami y no estás prevenido. De hecho, hay una Parado. película que Imposible. es, Se llama Imposible la película. Está interesante para que la puedan ver. Doctora Claudia, vamos cerrando. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, doctor, porque todavía nos faltan. sí, muchas cosas que trabajar en este tema. Sí, Así es. yo le iba a comentar que inclusive por aquí en el del 22 sucedió el terremoto, no sé si 1 o 2 horas después de haber hecho el simulacro, porque fue el mismo día. La gente se Entonces, confundió habían hecho el pensando que simulacro, se suponía que ya sabían, y sin embargo hubo cantidad de personas que también murieron, y con todo y simulacros y con todo y todo que había sucedido un ratito antes, ¿no? Entonces, fue, no sé, también como usted dice, que aprendimos, sí hacen simulacros, pero mucha gente baja riéndose y bromeando, y yo lo he visto, ¿no? Que así pasa, ¿no? Es que No a lo mí me da toman mucha en serio. risa cuando yo tenía el consultorio en un piso 10, como aquí tiembla tanto, pues hay que hacer terremoto. Entonces, el simulacro de terremoto consistía en que salía una persona en el momento en que se iba a hacer el simulacro con un silbato y todos salíamos ordenadamente detrás del líder que llevaba un letrerito piso 10 y todos bajábamos las escaleras ordenadamente para el punto de encuentro. Eso no pasa en un terremoto. ¿Cierto? Eso no pasa. Entonces, sí, pero te da cierto sentido como de control. Yo creo que para eso sirven los simulacros, para darte esa sensación de que al menos algo te han dicho para hacer, aunque no sea efectivo, ¿no? Sin ir tan lejos, doctor, cuando vamos a un restaurante, ¿cuántas veces volteamos a ver cuál es la puerta más cercana de emergencia de salida? Vamos a un cine, ¿te das cuenta cuál es la puerta, dónde sales, cómo se abre? Cuando estás en el avión y las azafatas te están explicando, aquí están las Pones a leer o a puertas, hacer otra cosa. no lo ves. Y cuando sucede la tragedia, por eso es de que ¿a dónde voy? Chocas, grito, corro, empujo, lo primero que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, justamente estos espacios son para crear cultura, para despertar conciencias, para realmente preguntarte. A mí no me tocó, ¿y si me toca hoy? ¿Y si no es un temblor? ¿Y si hay un socavón que se abrió? ¿Y si hay un deslave? ¿Y si simplemente hay un incendio? Y si sucede, sería bueno poder conocer y estar preparados para, pues, aprender, conocer lo que hoy vimos o lo que hoy nos explicó, para que, pues, bueno, no, eso no quiere decir que no nos vamos a poner mal, pero tal vez podamos estar un poquito mejor si sabemos cómo, si tenemos información y podemos ayudarnos y ayudar a otros, que eso es importante. ¿Con qué quiere cerrar, doctora Claudia? Pues esto, comentarles que cuando estuvimos investigando y recibiendo las dudas y preguntas, yo me metí hay una doctora Cohen que tiene años estudiando el duelo en este tipo de situaciones de desastres. Y hubo cosas que yo decía, es que
nunca lo hubiera imaginado, nunca hubiera visto esto, porque realmente no nos ponemos, creo yo, o mucha gente no nos ponemos a estudiar, a leer, a averiguar. Pensamos que nunca nos va a pasar. Pensamos que, pues por ejemplo, yo vivo en una ciudad lejos del mar, lejos de donde hay placas tectónicas, todo, entonces nunca me va a pasar esto. Pero ella habla, por ejemplo, de sequías, que también son desastres naturales y no lo tenemos como pensado. Y aquí en el norte tenemos años que no llueve, que no cae una gota de agua y estamos en sequía y no lo consideramos como una catástrofe y hay gente que está afectada, por ejemplo. Entonces, sí creo que nos falta mucha cultura. La misma pandemia. Exactamente. Nos falta hablar de eso. Sí, lo continuamos la semana que viene. Sí. Muy bien. Doctor, ¿usted con qué quiere cerrar el tema de hoy? Pues, como decía hace un rato, que todos estos temas del efecto post-desastre y de cómo prepararlos deberíamos de ser algo que tuviésemos más a menudo, ¿no? Yo sé que a nadie le gusta, como tampoco le gusta hablar de la muerte, pues tampoco le gusta hablar de desastres, pero vivimos en un planeta que está sujeto pues a muchos desastres. Entonces, qué bueno que podamos estar un poquito más preparados y que se hable de estos temas. Así que bienvenido para nuestro doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Claudia. Gracias a Ale Cisneros, que también nos acompañó, y a Laura Murodo. De verdad, gracias a todos por acompañarnos y los que nos van a ver más adelante en la grabación o en la reproducción en YouTube. Les agradecemos muchísimo su compañía, doctor. Gracias por estar con nosotros en este día más de reflexión y aprendizaje. Doctora Claudia, gracias. Y nos vemos entonces en el siguiente Edit Coffee, que vamos a hablar la segunda parte de también duelo por desastres naturales. Gracias a todos. Ay,